Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muy buenas tardes para otros amados amigos hermanos, según la región y el país, la región en nuestro país y la región en el mundo, ¿verdad? Bueno, el país en el cual nos vean, ¿verdad? Vean esta transmisión, ya sea en tiempo real o posteriormente a través de la repetición. Y bueno, muy bienvenidos nuevamente a una enseñanza más, una enseñanza bíblica más. Mi nombre es Gustavo Méndez, Pastor Gustavo Méndez. En este día vamos a estar hablando acerca del juicio de Dios y bueno, pues antes que nada quisiera recordar, perdón, como siempre, que es un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes nuevamente para poder compartir una enseñanza bíblica, para poder compartir una porción de la palabra y más que nada poder compartir algo de lo que creemos que está en el corazón de Dios para su pueblo. Yo sé que hay miles y si no es que millones de ministerios en el mundo, ¿verdad? Y Dios usa a todos, el Señor usa a todos, y bueno, pues a un servidor en este día, si Él lo permite, bueno, lo ha permitido, me estará usando para hablarle algo acerca de lo que Él quiere, ¿verdad? De lo que Él quiere que usted y yo escuchemos y entendamos y apliquemos a nuestras vidas. Y bueno, sean muy bienvenidos. En este día, como decía yo, vamos a estar hablando acerca del juicio de Dios. A lo largo de 2 semanas aproximadamente hemos estado hablando acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ver primero que nada con ese atributo esencial, ese atributo intrínseco en su naturaleza, en su carácter, que es la justicia, ¿verdad? La justicia es la rectitud, la equidad, ¿verdad? La capacidad de hacer las cosas rectas y correctamente. Hemos estado hablando acerca de la justicia de Dios como en base a sus principios, ¿verdad? Como lo que son sus principios espirituales, sus normas de vida y sus caminos justos, ¿verdad? Justos y rectos para hacer las cosas. Un ejemplo de la justicia de Dios fue, por ejemplo, el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús era un camino de justicia, ahora parte de la justicia de Dios, porque Dios no podía perdonar al ser humano solamente así porque si no, eso era violar la justicia. Y entonces Él tuvo, el Padre, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron que trazar un plan, el plan de la salvación, y eso implicaba en su justicia, la justicia de Dios, que hubiera un sacrificio, un pago por el pecado y los pecados de la humanidad, y ese pago o sacrificio expiatorio fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. La justicia también tiene que ver con sus actos de salvación y redención, ¿verdad? Que es parte de la justicia. Cuando hay injusticia, ¿verdad? Cuando hay algún acto en el cual haya una persona en un estado de desgracia, injusto es dejarlo que siga como siga, ¿verdad? Sino que aparte de la misericordia, la justicia tiene que ver precisamente con ayudarlo, con redimirlo, con sacarlo del estado de desgracia en el cual se encuentra. Y bueno, en este día vamos a estar hablando como parte de la justicia de Dios. Hay algo que también tenemos que contemplar. Decía yo que a lo largo de unas 2 semanas aproximadamente hemos estado hablando acerca de la justicia de Dios. Y como parte de la justicia de Dios también hay un aspecto muy importante que es el juicio de Dios. El juicio de Dios. Antes de continuar, quisiera decir, ¿verdad? Que bienvenidos a todos aquellos que nos estén viendo y nos estarán viendo más adelante. Como siempre, esperamos que esta enseñanza bíblica sea de bendición y edificación para todos los oyentes. Dios nos enseña en su palabra que Él está muy interesado en que nosotros le conozcamos, lo conozcamos a Él y asimismo andemos en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque eso es lo justo, eso es justicia, eso es lo correcto. Salmo capítulo 7, versículo 3, 8 al 13. En este día, ¿verdad? Yo voy a estar leyéndolo en la Nueva Traducción Viviente. A aquel hermano o hermana que esté viendo, conectado, ¿verdad? O más adelante lo esté conectado, puede leerlo en su versión, ¿verdad? La versión que use, sea la tradicional, que es la Reina Valera, la nueva versión internacional, Palabra de Dios para Todos, la TLA, la versión que sea, todas las versiones enseñan lo mismo, y dicho sea de paso, es conveniente que un cristiano, un creyente, un estudiante de la Biblia tenga varias versiones para comparar el texto y así enriquecer su entendimiento y su intelecto. Salmo capítulo 7, versículo 8 al 13 dice de la siguiente manera: El Señor juzga a las naciones, el Señor juzga a las naciones. Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente, oh Altísimo. Versículo 9 dice: Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo.
Dios es mi escudo, quien salva a los rectos de corazón, a los de recto corazón y sincero. Dios es un juez honrado, todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará las flechas encendidas. Fíjese que estos últimos dos versículos, el 12 y el 13, siempre me han tocado mucho en mi corazón, ¿verdad? Porque dice que Dios le habla a la gente. La palabra de Dios nos enseña que en su infinita misericordia el Señor siempre le habla a la gente, le habla al hombre, le habla al mundo, a través de diversos medios para que se acerquen a Él, crean en Él, se arrepientan, crean en su amado Hijo Jesucristo, que es el único y suficiente Salvador establecido por Él, ¿verdad? Y el único que nos puede llevar a la gloria del Padre. Y Dios está hablando, ¿verdad? Dios está hablando constantemente y en especial a su pueblo, ¿verdad? Le está hablando cuando su pueblo anda mal. Él está hablando a su pueblo para que se arrepientan y se vuelvan a Él. De hecho, el mayor problema espiritual que todo ser humano tiene, sea creyente o no sea creyente, sea cristiano o no sea cristiano, siempre evidentemente será el pecado. El pecado que es la maldad. Así de llano es, ¿verdad? Pecado significa perversidad, ¿verdad? Iniquidad, ¿verdad? Y el mayor problema que el ser humano tiene o que los creyentes tenemos siempre será la batalla con el pecado, a pesar de que hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas. Siempre en nuestro ser humano, en nuestra persona, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, la palabra de Dios nos enseña que ha quedado un remanente, el remanente del pecado, ¿verdad? Fuimos liberados del poder del pecado en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro ser interior, pero el cuerpo sigue teniendo esa reminiscencia del pecado, y ese pecado que está en nuestro ser constantemente estará peleando, estará luchando contra nuestra alma y nuestro espíritu renovado, purificado, lleno de la vida eterna de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Señor es la obra que hizo, la obra de redención. Y obviamente, evidentemente, como dice Primera de Tesalonicenses 4, y 1 Corintios 15, en los últimos versículos, no seremos libres y totalmente limpios y libres de esa reminiscencia del pecado que constantemente lucha contra los deseos del Espíritu Santo en nuestro corazón, hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez y seamos glorificados, ¿verdad? Nuestro cuerpo sea glorificado y totalmente purificado. Pero de mientras siempre Dios va a estar hablando constantemente en contra del pecado, ¿verdad? Nos va a hablar acerca de sus promesas de gracia, de bendición, de favor, de las cosas que nos esperan, de cómo tener una buena vida, cómo ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, un buen hijo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muchas cosas, pero también constantemente nos va a estar hablando acerca del pecado. Porque a veces en algún momento dado de nuestra vida los creyentes, los cristianos, llegamos a caer en errores o en pecados, ¿verdad? Conductas pecaminosas, malos hábitos, hábitos pecaminosos, que muchas veces a nuestros ojos no son impuros, no son malos, pero a los ojos de Dios, Dios que es justo, Él en base a su justicia hace un juicio, ¿verdad? Y está hablando y dice aquí el versículo 12, si una persona no se arrepiente, Dios va a afilar su espada, va a tener, o sea, se va a preparar y le va a estar hablando y ya va a tener su juicio, su juicio listo. Y si no se arrepiente, entonces infaliblemente ejecutará un juicio, una condenación, un juicio, una disciplina y bueno, muchas otras cosas tremendas que más adelante estaremos hablando un poquito. En las enseñanzas anteriores analizábamos, por ejemplo, que Dios se sienta en su trono y examina, ¿verdad? ¿Y quién es el que está sentado en el trono actualmente a la diestra del Padre, que es el que lleva los designios del mundo entero, ¿verdad? El que está al pendiente de todo? Pues la palabra de Dios dice que es Cristo Jesús el que está gobernando a la diestra del Padre, y Él es el que se le ha dado todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Obviamente el Padre también no es ajeno a esto, el Padre está con su hijo, ¿verdad? Su hijo a su diestra, pero el que está dirigiendo principalmente toda la fiesta, ¿verdad? Es el Hijo de Dios. Y veíamos que el Señor, ¿verdad? Está en su trono examinando la vida y comportamiento de todo ser humano. Y en base a su escrutinio, al escrutinio que el Señor hace, es que emite un juicio, ¿verdad? Emite un juicio y le dará a cada quien lo que sus obras amerite, ¿sí? Lo que se le debe de dar a cada quien. La palabra juicio, por ejemplo, en el hebreo es la palabra mishpat, que principalmente mishpat significa veredicto. Un veredicto o sea, es una sentencia
Se abre un juicio, se analizan todas las pruebas y en base a las pruebas se emite un juicio, un veredicto, ya sea favorable o sea desfavorable, un juicio absolutorio o un juicio condenatorio, ¿verdad? Inclusive un juicio para premiar u honrar, ¿verdad? Y también específicamente se traduce como sentencia o decreto formal, ya sea humano o por la ley divina. Y de esta manera, ¿verdad? La palabra mishpat significa precisamente ese veredicto, esa sentencia que Dios emite y que constantemente, escuche, constantemente, día tras día, el Señor está escudriñando la vida de los seres humanos y en especial de su pueblo. Y el juicio de Dios es precisamente ese veredicto que Dios hace en cuanto a las acciones de cada quien y la cual producirá una sentencia sea en favor o en contra. La sentencia puede ser favorable, por ejemplo, si Dios ve que alguien es justo, que alguien anda en sus caminos y al andar en los caminos del Señor, obviamente la persona se le debe de considerar, se le considera justa, entonces habrá una sentencia, un veredicto favorable que hará que la gracia de Dios, la compasión, la misericordia y la bendición del Señor sea derramada sobre aquellos que proceden rectamente y viven según sus caminos, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? El juicio de Dios generalmente es la sentencia producto del juicio de Dios sobre la maldad, sobre la iniquidad, sobre la terquedad, sobre la rebelión contra Dios. De dicho sea de paso, desgraciadamente, a raíz del pecado de Adán, el pecado de Adán y su corrupción moral y espiritual, o sea, el pecado entró en su vida y esa corrupción moral, ese pecado, desgraciadamente, desde los días de Adán hasta nuestros días, es algo que ha venido de tiempo, bueno, de generación en generación, ha sido traspasado de una generación a otra a través de cuando un niño es concebido en el vientre de su madre, no solamente hereda rasgos hereditarios de sus padres, sino también desgraciadamente hereda la naturaleza espiritual pecadora o pecaminosa, la naturaleza espiritual corrompida, y eso es algo que antañe totalmente al ser humano. Ahora bien, quisiera yo comentar esto y sin afán de molestar a nadie, sin afán de ser molesto, ni inquisitivo, ni como dicen en otros países como en Colombia, sin ser cansón, ¿verdad? Sin ser molestoso, sin ser estar atosigando a nadie, nadie se sienta atosigado, pero la verdad de las cosas es que la iglesia de los últimos tiempos, el cuerpo de Cristo de este último siglo, es una iglesia que y esto es a nivel internacional, es una iglesia que ha olvidado o ha diluido precisamente el asunto bíblico, el asunto espiritual de la justicia y en especial del juicio de Dios. La iglesia actual generalmente, ¿verdad? Basa su fe en Dios, basa sus creencias en Dios en base a percepciones personales acerca de Dios. Hay gente que dice, bueno, es que sí, el pastor, ¿verdad? El predicador, el hermano, inclusive la Biblia dice esto, pero bueno, eran cosas de tiempos pasados donde había otras costumbres, pero yo pienso que Dios es todo amor, es toda gracia, toda misericordia. Dios no castiga a nadie, cada quien se castiga solo. ¿Verdad? La fe de la iglesia en Dios, en Cristo, actualmente está basado también en el emocionalismo, en el sensacionalismo, o sea, en las emociones y sensaciones que tiene, que lo llevan a percibir a Dios de una manera que muchas veces es contraria a la razón y a la verdad bíblica, ¿verdad? También la iglesia de los últimos tiempos, desafortunadamente, tiene una fe comodina, ¿verdad? Que es comodina, una fe que está amoldada a sus deseos, a sus anhelos personales, a su comodidad, ¿verdad? A su comodidad. Pero definitivamente este tipo de fe que la iglesia actual tiene, déjeme decir una otra cosa que es terrible también ahorita que viene esto a colación. Yo considero, y no en base a lo que a mí se me ocurre, sino a lo que, mire, yo tengo aproximadamente unos 25, 26 años de conocer del Señor. Y a lo largo de estos años, en base a la lectura bíblica, al estudio bíblico, historia de la iglesia y teología, muchas otras cosas que pues Dios le va permitiendo a uno conocer poquito, mucho, ¿verdad? Te das cuenta que la fe de la iglesia cristiana primitiva no es la misma fe de la iglesia cristiana evangélica del siglo XXI, ¿verdad? O de los últimos 2 siglos.
La fe de la iglesia cristiana primitiva era una fe radical, aparte de una fe radical, apegada totalmente a la palabra y a los principios de Dios, ¿verdad? A los principios divinos de amor, de misericordia, de compasión, de humildad, pero también de pureza, santidad y justicia. O sea, equidad, ¿verdad? Justicia, lo recto, lo correcto. Y yo veo que la iglesia actual no es así, no tiene una fe así. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de meterle muchas distorsiones de la fe, muchas enseñanzas equivocadas. El hedonismo, ¿verdad? Que el hedonismo es una corriente de origen griego que habla acerca de la búsqueda del placer temporal, ¿verdad? Bienestar y placer temporal y de las comodidades, y de esa manera la iglesia se centra más en las promesas de bendición de Dios que en lo que Dios dice en base a la justicia, la santidad y la pureza. No se puede hablar solamente de compasión, de misericordia y de gracia de Dios sin hablar de la justicia, de la pureza, de la santidad, y tampoco se puede hablar solamente de santidad, de pureza, de justicia, de juicio, sin hablar obviamente de la compasión, la gracia y la misericordia de nuestro Dios, o sea, del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Tiene que haber un equilibrio, una justicia, un equilibrio justo. Pero definitivamente, esta fe que tiene la iglesia evangélica actual es algo que va a provocar problemas, porque cuando nosotros no conocemos bien la naturaleza espiritual de Dios, tanto los aspectos de su carácter favorables, ¿verdad? Agradables, como aquellos que no son muy agradables, ¿verdad? Como la pureza, la santidad, el juicio y la justicia. Obviamente eso va a provocar un problema, va a provocar problemas en la relación del creyente, de la iglesia Dios, con su Creador, con su Señor y Salvador, Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos relacionamos con Dios de acuerdo a sus principios y de acuerdo a lo que Dios dice que debemos de creer y que debemos de hacer, entonces va a haber problemas. Eso es como, por ejemplo, un proceso químico, ¿verdad? Hay procesos químicos que llevan un debido tiempo, ¿verdad? Un debido proceso, ¿verdad? Un procedimiento, un proceso. Y si un proceso químico industrial con algunas sustancias en específico, fíjese que hay procesos químicos en los cuales hay ciertos químicos, se va a producir un producto químico, ¿verdad? El cual lleva varias sustancias. Hay las sustancias llevan un orden. Se debe de añadir una y después la otra y después la otra y después de la otra de acuerdo al proceso químico industrial que está establecido. Porque si se altera el orden de la añadidura de los químicos para producir una sustancia, un producto químico, por ejemplo, va a haber problemas. Puede ser que se eche a perder, hasta puede haber un accidente químico industrial, ¿verdad? Entonces, lo mismo es con Dios, ¿verdad? Lo mismo es con Dios. Todo en el universo tiene su orden, ¿verdad? Dios le ha dado un orden a todo, le ha dado un proceso y le ha dado principios. Y uno de los principios espirituales de Dios es precisamente su justicia, la naturaleza justa de Dios. Si el pueblo de Dios desconoce la naturaleza y el carácter de Dios, definitivamente va a haber problemas, ¿verdad? Porque a veces también nosotros hacemos a un lado la justicia de Dios porque no queremos, son cosas que a veces no nos agradan, ¿verdad? Son cosas que a veces que no nos agradan y no nos convienen según nuestro criterio personal que apliquemos a nuestra vida, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ser recto con la gente, ser honesto, tratar a la gente con compasión y misericordia, y hablar correctamente con la gente, hablar con amabilidad con la gente, exponer nuestras ideas con tacto, con delicadeza, con amabilidad, ¿verdad? Y cosas así sencillas. Hay veces que de acuerdo a nuestro carácter y personalidad no nos conviene o no nos agrada, y entonces pasamos por encima de la justicia de Dios. Y lo que va a pasar definitivamente es que cuando pasamos por encima de la justicia de Dios, de los principios espirituales, de los mandamientos del Señor, obviamente va a haber problemas, porque Dios constantemente está examinando constantemente todos los días. Y fíjese que Dios no solamente examina los actos, sino que el Señor en su omnisciencia, ¿verdad? El Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu, ellos como seres divinos, tienen la capacidad, uno de los únicos atributos de la naturaleza divina, uno de ellos, porque son cuatro,
pero uno de ellos es la omnisciencia, o sea, de que conocen todo, conocen lo que se hace en un lugar secreto, un lugar apartado, en lo más remoto, lo profundo de la tierra, por ejemplo, ¿verdad? Pero también conocen lo que hay en el interior, los pensamientos y las intenciones. Y en base a su juicio, es que Dios va a emitir, en base a su omnisciencia, va a omitir un juicio basado en sus principios fundamentales de justicia. Ahora bien, yo creo que todos conocemos a alguien que cree en Dios, ¿verdad? Que cree en Dios y dice, es que yo creo en Dios a mi manera. Yo no creo eso de que dice el pastor fulano de tal, ¿verdad? Que pues que hay que conservar la pureza, hay que conservar la justicia, la santidad, ¿verdad? Yo creo que Dios es bueno, grande en misericordia, que Dios tiene grandes promesas de bendición, de prosperidad, promesas de que me vaya yo a las naciones, a servirle, ¿verdad? Pero no hay que ser, como dice el dicho popular aquí en México, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? O sea, no hay que ser tan fanático, tan legalista, ¿verdad? Y muchas veces la gente confunde la justicia con el legalismo. El legalismo es otra cosa, una cosa muy diferente a la justicia. La justicia es lo correcto, lo recto. El legalismo es irse al extremo, ¿verdad? Es irse al extremo que no es justicia ya. Hay gente que dice, por ejemplo, yo creo en Dios, creo en sus promesas, creo y espero en su misericordia, pero no creo que sea tan importante y necesario ser recalcitrante e imponerle a la gente que sea santa, plena y totalmente. Nadie lo puede ser, ¿verdad? Nadie lo puede ser. Es cierto que cuesta trabajo la santidad y la justicia, ¿sí? Pero no es imposible porque tenemos, gracias a Dios, la ayuda del Espíritu Santo y tenemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros y la vida eterna que Él derramó en nuestros corazones, ¿verdad? Y ese tipo de gente que piensa así, como acabo de mencionar, son del tipo de gente que siempre anda buscando grupos religiosos donde haya permisividad hacia el pecado, ¿verdad? Tolerancia hacia el pecado y la desobediencia a los principios fundamentales de pureza, santidad y justicia de Dios. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Es gente que busca un lugar donde no solamente se le hable de amor, de prosperidad, de gracia, de misericordia, de la bendición de Dios, de su favor, de que Dios se compadece, ¿verdad? De los pobres, los necesitados, de los afligidos, del caído. Sí, está bien, es cierto. Esa es la verdad de Dios, claro que sí. Pero una vez que Dios en su misericordia se apiada, se compadece de alguien y te levanta y te trae a los pies de su amado Hijo Jesucristo, y su amado Hijo Jesucristo, el Señor Jesucristo, te perdona, te salva, te restaura, te da vida eterna, concede que el Espíritu Santo venga, te bautiza en Espíritu, ¿verdad? Te hace una nueva criatura. De ahí en adelante el Señor espera que tú y yo vivamos en la santidad y la justicia, el amor, la santidad y la justicia de Dios, porque ya no tenemos pretexto para no hacerlo, ¿verdad? Antes de Cristo, antes de ser salvos del pecado, tenemos quizás un pretexto, aunque no hay pretexto, pero bueno, quizás digamos que hay un pretexto. Pero una vez que venimos a los pies del Salvador, a los pies de Cristo Jesús, y Él nos transforma, nos hace nuevas criaturas, nos hace nacer de nuevo, entonces ya no hay pretexto para no poder vivir en el amor, la santidad y la justicia de Dios. De ahí en adelante, ¿verdad? De ahí en adelante lo que el Señor espera. Espera eso, espera santidad, espera pureza, espera justicia. Claro que también espera amor, compasión y misericordia en el corazón de sus hijos. Pero mucha gente, ¿verdad? Mucha gente, pues así es, ¿verdad? Le gusta alabar a Dios, le gusta cantar, le gusta adorarlo, le gusta danzar delante de Dios, le gusta congregarse, escuchar las prédicas y decimos, wow, qué bonito predica el pastor fulano de tal, ¿verdad? Qué palabra tan edificante. Pero fuera de eso, son del tipo de gente que no les gusta vivir en la pureza, la santidad y la justicia que el Señor demanda en su palabra, ¿sí? Ahora, lo que va a pasar, ¿verdad? Lo que va a pasar es que Dios siempre va a hablar. Y fíjese que yo en alguna ocasión tuve una situación en la cual Dios me estuvo hablando acerca de que tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo. Yo no le hice caso, hasta que de momento, ¡pum!, se suscitó una situación, ¿verdad? En mi familia,
que me sacudió, ¿verdad? Me sacudió y Dios, clarito escuché cómo Dios me habló y me dijo, ¿te acuerdas que yo te había dicho que tenías que hacer esto y esto y esto y esto y esto? Por esa razón pasó esto, ahora tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque si no va a haber más problemas. Y no queriendo, ¿verdad? Tuve que hacerlo, tuve que poner orden en ciertas cosas y a partir de ese momento, en ese aspecto y en esa área se compusieron las cosas y seguimos adelante. Pero bueno, el Señor siempre va a hablar, siempre va a hablar, va a estar hablando a través a través de la Biblia cuando leemos la Biblia. Por eso es muy importante leer su palabra, orar. Dios va a hablar a nuestras vidas principalmente a través de la comunión íntima, a través de la oración. Va a hablar a través de la palabra, o sea, a través de la lectura bíblica. Va a hablar a través del estudio bíblico de su palabra, ¿verdad? Nos va a hablar y nos va a enseñar con más cosas más profundas. Va a hablar a través de la iglesia, ya sea a través del pastor, del predicador, de los hermanos. Va a hablar a través de las circunstancias también, ¿verdad? El Espíritu Santo constantemente va a estar hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón. Pero cuando la persona ya no atiende o no atiende no quiere atender a las exhortaciones que el Señor nos da, entonces se va a cumplir los versículos, ¿verdad? El versículo 12 y 13 del Salmo 7 que acabamos de leer, ¿verdad? Donde dice, si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará flechas encendidas, sus flechas encendidas. Esto habla del juicio de Dios. Y mire, amados hermanos, una vez que Dios emite un juicio, no hay vuelta atrás, ¿sí? Porque Dios habla y el Señor habla y está hablando y arrepiéntanse, vuélvanse de los malos caminos, etcétera, etcétera, hasta que dice la Biblia que llega el momento que se harta, entonces se emite un juicio y ese juicio siempre, casi siempre, ¿verdad? Porque hay juicio para bendición también, pero también el juicio generalmente, el juicio de Dios es para castigo, disciplina y quebranto. Y hay juicios de los cuales puedes salir, no te vas a librar del juicio, ¿verdad? Pero puedes salir medio librado, pero hay juicios en los cuales a veces se sufren pérdidas irreparables. Hay gente que está viva todavía, pero que por causa del juicio de Dios sobre su vida han perdido miembros de su cuerpo, piernas, manos, ojos, ¿verdad? Brazos, la salud permanente, ¿verdad? Empiezan a padecer de un padecimiento crónico, delicado, ¿verdad? Ceguera, no sé, ¿verdad? Es tremendo el juicio de Dios. O sea, cuando Dios da una gracia y te da una gracia y te habla en esa gracia, hasta que llega el momento que la gracia de Dios también se agota. Mucha gente abusamos por malas enseñanzas, tendemos a abusar de la gracia de Dios y no tenemos temor de Dios ni temor de su juicio, ¿sí? Dios es justo en todo aspecto, en todo sentido, y siempre tratará con equidad y parcialidad a todo el mundo, ¿verdad? Y su juicio siempre está en una perfecta conformidad con su santa ley. La ley de Dios es santa, es justa y es pura. Y después de un tiempo de gracia, que está exhortando, si no hay obediencia a lo que Dios nos está hablando, que debemos de cambiar, de dejar de hacer, entonces lo que procede es el juicio. Y vuelvo a repetir, el juicio de Dios está basado en sus principios espirituales eternos de amor y justicia. También está basado en su omnisciencia. Dios no solamente evalúa, como acabo de mencionar, los actos, sino también las intenciones, las actitudes y las intenciones del corazón, o sea, de lo profundo. Su juicio está fundamentado en la verdad, tanto de los hechos como de las intenciones ocultas del ser interior. Y en base a todo ello, emite un decreto. Y ese decreto, ¿verdad?, va a traer un juicio o va a ser un juicio. Ese es el juicio. Y aquí es donde la gente, ¿verdad?, que no cree en el juicio de Dios, no cree que Dios le vaya a juzgar, Dios no cree que Dios le vaya a condenar, le vaya a reprender, disciplinar y quebrantar por su pecaminosidad empedernida, así como le pasó al rey Saúl. No sé si usted lo sepa, pero a Saúl, yo en varias ocasiones, de acuerdo a la escritura, le fue exhortado, fue reprendido hasta que hizo algo que de plano ya agotó la paciencia del Señor y lo juzgó. Lo juzgó, le quitó el reino, ¿verdad? Le quitó el Espíritu Santo y de ahí en adelante lo que vino fue pura desgracia sobre su vida, sobre su familia, hasta que por voluntad de Dios, ¿verdad? Por juicio divino, el Señor terminó con su vida, ¿sí? Y cuando viene el juicio de Dios es cuando la gente comienza a ver la realidad
de que el juicio de Dios es verdadero y que es parte de su naturaleza santa y justa. Dios es un Dios de gracia y misericordia que nos ayuda a salir del pecado, ¿verdad? Nos ayuda al hombre con su salvación en Cristo para cambiar nuestra vida, como acabo de mencionar, para poder recibir su compasión, su misericordia, su salvación. Dios también en su misericordia y gracia y favor nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que podamos vivir, el Espíritu Santo nos fortalezca y a su vez nos dirija por los caminos del Señor. Pero si hay rechazo a la justicia, a los caminos santos y justos de Dios, para que los vivamos y los apliquemos a nuestra vida, entonces vendrá el juicio y la condenación. Por ejemplo, hay muchas escrituras que hablan acerca de esto, ¿verdad? Pero Juan capítulo 3, versículo 36, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: los que creen en el Hijo tienen vida eterna. O sea, creer en Jesús es confiar en Él, pero también es obedecerle, someterse. Eso es creer en Dios o creer en Jesús. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. Y aquí hay que tener algo de mucho cuidado, ¿verdad? Que Dios trae a mi corazón en este momento. Y es que creer en Jesús, mucha gente, bueno, los evangélicos, los cristianos creemos en Jesús, confiamos en Él, sabemos que Él es Dios, sabemos que Él es el Señor, ¿verdad? Y muchas veces nos confiamos de que hemos confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, de que nos hemos bautizado, de que leemos su palabra, de que hacemos todo lo que evangélicamente es correcto y debido, ¿verdad? Y creemos que por creer en Jesús, o nos han mal enseñado a veces que por solamente creer en Jesús ya estás del otro, bueno, ya eres salvo, ¿verdad? Porque te arrepentiste y viniste a los pies de Cristo, ya estás del otro lado. Y nos hacen creer, o a veces pensamos, o el diablo también nos engaña, nos hace pensar que eso ya es más que suficiente. Pero como decía el apóstol Santiago, ¿verdad? Que la fe sin obras es muerta. O sea, la fe sin buenas obras es muerta. Y no tanto buenas obras de andar ahí regalando dinero a la gente, comida, que debemos hacerlo, claro que sí, regalarles ropa, etcétera, sino de las buenas obras personales, de vivir en pureza, santidad, justicia, rectitud, honestidad, compasión, misericordia. Y eso entra dentro de no obedecer al Hijo de Dios, ¿verdad? Donde dice el Señor, es el que obedece al Hijo de Dios, no solamente cree en Él, sino que lo obedece su palabra, su voluntad, sus enseñanzas, las enseñanzas que están en los evangelios, que están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, pero los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Eso también va para aquellas personas que no quieren aceptar a Cristo Jesús en su corazón como su Señor, como su Salvador, y arrepentirse y entregarse a Él. Eso también va para ese tipo de personas. Que les es predicado el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio del perdón y la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y la gente lo rechaza. Y al rechazarlo, obviamente no se quieren someter a Él, o sea, no lo obedecen, entonces esta gente va a permanecer también bajo la ira del juicio de Dios. Y quisiera yo hablar de algunos tipos de juicios, ¿verdad? A grosso modo, para no cansarles mucho, ¿verdad? Por ejemplo, hay un juicio, bueno, el juicio que Dios emite siempre va a tener un castigo, una disciplina, un quebranto, y siempre el propósito del juicio es castigar. Ese es el propósito del juicio. El juicio de Dios, cuando es adverso, el propósito del juicio de Dios es castigar, quebrantar, disciplinar, etcétera, etcétera. Y hay algunos tipos de juicio, ¿verdad? En la Biblia, por ejemplo, está el juicio gubernamental. El juicio gubernamental, por ejemplo, el juicio gubernamental o de gobierno, ¿verdad? Como gobernante que tuvo Moisés en una ocasión. El Señor le dice a Moisés, el pueblo se empieza a quejar de que no tenían agua, empiezan a quejarse con Moisés, ¿verdad? Moisés va desesperado, frustrado, y dice, Señor, ¿para qué me pusiste a cargo de esta nación tan numerosa y quejumbrosa, ¿verdad? Quieren agua, pero yo de dónde les voy a dar agua, yo no soy Dios. Y el Señor dice, mira, ves, y en donde estaban, me imagino que había una peña grande, una roca grande, le dice, ves y pégale a la peña, ¿verdad? Entonces va, agarra su bastón de su callado de pastor, va y le pega.
le pega a la peña, entonces de la peña se supone que se abre una grieta y empieza a brotar agua por ahí, es un hecho sobrenatural, ¿verdad? Y entonces la gente bebe, ¿verdad? Y la segunda pasa el tiempo y le vuelven a hacer lo mismo, se acaba el agua y el pueblo se empieza a quejumbrear, ¿verdad? Y no tenemos agua y mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Y usted sabe cuando a veces Dios nos pone a prueba, nos mete en pruebas y empezamos de quejumbrosos. Y va otra vez, ahí viene enfurruñado Moisés y le dice, Señor, este pueblo ya me tiene harto, que esto que la otra. Dice, bueno, mira, ahora ves, y le dice, háblale a la peña. La primera vez lo mandó a pegarle a la peña, ¿verdad? Pero esta vez lo manda a hablarle a la peña, yo creo que era la misma peña. Y va y los empieza a regañar, y ustedes son unos rebeldes, y son esto, son lo otro, y en vez de hablarle a la peña, agarra la vara del pastor, y ¡tas! Le pega a la peña, y sale agua. O sea, Dios lo respalda con ese milagro. Pero le dice algo el Señor. Números 20, versículo 12. Pero el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que ustedes no creyeron en mí ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán esta congregación a tierra que les he dado. O sea, en pocas palabras les dijo, ustedes se van a morir aquí en el desierto y no van a entrar con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel a la tierra prometida. La vas a ver de lejos y vas a ver la tierra que les prometí dar, pero no vas a entrar. O sea, como un juicio gubernamental, un juicio por su desobediencia. ¿Y por qué? ¿Cuál era el problema, verdad? ¿Cuál era el problema de haberle pegado la piedra? El problema era que Dios había dicho, le vas a hablar a la peña. Dios no le dijo, le vas a pegar. El problema fue que violó su palabra y lo peor de todo, delante del pueblo. Y si Dios no hubiera juzgado la rebelión, porque es una rebelión, si no hubiera juzgado la rebelión y desobediencia de Moisés, el gran siervo de Dios, ese que hablaba cara a cara con el Señor, entonces el pueblo hubiera aprendido y hubiera dicho, bueno, Dios puede decir una cosa, pero nosotros podemos hacer lo que sea, ¿no? Por eso es que Dios lo juzga, y eso se le conoce como juicio gubernamental, ¿sí? Y Dios tuvo que hacerlo para enseñarle al pueblo que lo que Dios dice es ley y que se debe de obedecer su palabra al pie de la letra, no hacer lo que nosotros queramos en pro de buenas acciones, ¿verdad? Hace años, muchos años, hubo una mujer en un lugar donde llegamos a congregarnos ahí por un tiempo, y un día nos pregunta, hermanos, fíjese que mi esposo padece asma, ya le hemos dado de todo, todos los medicamentos, y no se compone mi esposo. Ya estamos hartos. Y fíjese que hay algo por ahí que me recomendaron, ¿verdad? Hacer un brebaje, un bebedizo, como se le conoce aquí en México, ¿verdad? Pero esa bebida, esa toma, así también se le llama, tiene que llevar sangre de toro, porque me dijeron que la sangre de toro es muy buena para los pulmones, esto, lo otro. Ajá, y luego, no, pues hermano, estoy orando para que el Señor me dé permiso de darle sangre de toro a mi esposo. Nos quedamos mi esposa así viendo, ¿no? Y, hermana, pero usted sabe perfectamente lo que dice la palabra Levítico, donde dice que no debemos de beber sangre, porque en la sangre está la vida, está prohibido. Y el Nuevo Testamento, en Hechos 15, dice que tampoco debemos de consumir sangre. Pues, ¿qué le busca a usted? Dice, no, pero yo voy a seguir orando para que el Señor me dé permiso. O sea, como dando a entender de que si Dios ha dado una palabra, es un decreto suyo, en su palabra, en su justicia, en sus caminos, nosotros podemos pasar por encima de su palabra, y nos quedamos así. Le dijimos, no, hermana, eso no se puede hacer, porque si Dios ha dicho algo, eso está establecido y nosotros debemos de sujetarnos, aunque es como, por ejemplo, en una ocasión alguien me dijo, bueno, ¿y qué pasa si a través nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y no debemos de consultar a los adivinos, a los agoreros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si mi hija se pierde, se extravía y hay alguien que tiene ese don, ¿verdad? Que es medium y que tiene ese don de poder encontrar a la gente a través de esos medios. Yo le contesté a la persona, bueno, es que lo único que te puedo decir es que si Dios ha dicho que no debemos de consultar ni adivinos ni agoreros, debemos de ser fieles, perdón, fieles a la voluntad de Dios, fieles a su palabra. Sí, pero es que si a través de eso encuentro, bueno, pues igual y sí, ¿verdad? Igual y sí encuentras a tu hija a través de ese medio.
pero ten por seguro que vas a tener serias consecuencias. Va a haber juicio y condenación. Juicio gubernamental. Otro juicio es el juicio inmediato de parte de Dios. Hay veces que la gente, cuando desobedece a Dios en algo grave, delicado, a veces viene un juicio inmediato. A veces el juicio de Dios tarda, ¿verdad? Hay veces que no. Y esto lo experimentó, ¿verdad? Un rey, el llamado rey Usías, en sus inicios fue un buen rey, porque dice la palabra de Dios que cuando Usías subió al trono, buscó al Señor, era obediente a la palabra del Señor, adoraba al Señor, ¿verdad? Y resultado de eso, la palabra de Dios dice que Dios bendijo a Usías. Lo hizo famoso, lo hizo poderoso en la ganadería, la agricultura, aparte de eso en la guerra, ¿verdad? Lo ayudó a crear grandes artefactos militares, obviamente para la defensa y el ataque. Y le dio fama y renombre. Pero un día, dice en Segunda de Crónicas, o sea, lo hizo famoso y lo hizo poderoso. Pero un día, dice en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 en adelante, dice: sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Algo que solamente los sacerdotes tenían derecho y obligación de hacerlo por ley divina, por la ley de Moisés, ¿verdad? Versículo 17, detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso, o sea, apartados para esa labor, ¿verdad? Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. Versículo 19. Esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Fue un juicio de Dios hizo facto, así, inmediato. Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. ¿Por qué? Porque no podía estar nada inmundo delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Punto y seguido. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte, tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Y fíjese qué tremendo. Este es un juicio inmediato. Y mire, a lo largo de la historia ha habido gente que ha sido castigada, así como Usías, ha habido y hay gente que ha sido castigada de manera súbita, inmediata, por su blasfemia, por su rebelión, ¿verdad? Por ofender a Dios, por hacer cosas que son totalmente aborrecibles delante de los ojos de Dios. Y Dios ha traído un juicio inmediato. Hay gente que en algún momento dado le surge una desgracia o una enfermedad repentina en el momento, ¿verdad? Como un juicio, como castigo. En alguna ocasión recuerdo que contaban que una persona, ¿verdad? Estaban con unos conocidos y estaban ahí, pues estaban platicando, ¿verdad? Y entre esa plática, el esposo empezó a evangelizar a los amigos, eran amigos de ellos. Empieza a evangelizar, pero la esposa empezó a entrometerse y a tergiversar las cosas que el esposo estaba diciendo y a meter otras tonterías porque no quería, quería tomar el control la mujer, la esposa, ¿verdad? Del, ¿cómo se llama? Del momento. Porque a veces así habemos esposos o habemos esposas, esposos o esposas que somos protagonistas y somos metiches y maleducados, ¿verdad? Y el esposo ahí esforzándose ¿cómo se llama? Por evangelizarlos, compartir la palabra y todo. Bueno, saliendo de ahí, el esposo le dice en buenas palabras y buenos términos, le dice: oye, mujer, ¿por qué hiciste eso? Yo estaba tratando de evangelizarlos y tú estabas
entorpeciendo imprudentemente el evangelismo con tonterías, contradiciéndome con esto, con el otro. Y la mujer dice, no, no, ya no seas a payaso, no seas sangrón. Y en ese momento se le empieza a ir la boca chueca, se le empieza a ir del lado de la cara, se le empieza así como a torcer. Y la mujer se espanta y dice, ay, mi amor, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y le dice el esposo, ya ves, te lo dije, que estaba mal. Y entonces el esposo y parece que iban sus hijos, empiezan a orar por ella, Señor, perdónale esto, lo otro, restáurale su cara, ¿verdad? Su cuerpo. En ese momento la cara se le enderezó. Y fue algo tremendo, ¿verdad? Fue algo tremendo porque eso también fue un juicio, pues no hizo facto, ¿verdad? Que cayera pulverizada, pero sí fue un juicio. Otro juicio inmediato fue el caso de la mujer de Lot, ¿verdad? El ángel les dijo, no vayan a voltear, no vayan saliendo, ¿verdad? De Sodoma porque va a haber problemas, ¿verdad? Entonces la mujer obediente, cuando iban saliendo ya voltea hacia atrás, voltea a ver todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y dicen algunos teólogos que con añoranza, por lo que estaba pasando, por su tierra, sus amiguitos, ¿verdad? Y en ese momento se convirtió en estatua de sal. Fue un juicio hizo facto, un juicio inmediato. Otra de las cosas que quisiera hablar, y ya para ir para el final de este tiempo, es el juicio de las naciones. La palabra de Dios nos enseña que desde que nuestro Señor Jesucristo regresó al cielo, Él regresó al cielo para guardar el final de los tiempos, y a partir de ese momento la historia de la humanidad o la humanidad entró en algo que se le conoce como la dispensación de la gracia. Este tiempo de la dispensación de la gracia es el tiempo en el cual Dios prometió, ¿verdad? Porque está prometido, en el cual Él, dice la Biblia en Romanos, que Él iba en su misericordia, gracia y compasión, iba a pasar por alto los tiempos de la ignorancia y la rebelión de la gente, y que cuando sacrificó a su amado Hijo Jesucristo, la sangre de su Hijo dice que cubrió multitud de pecados, a través de lo cual el Señor, ¿verdad? El Padre ha dado una gracia, un tiempo de gracia. ¿Qué es un tiempo de gracia? Es como, por ejemplo, cuando te dice Hacienda, ¿verdad? Te dice Hacienda, te dice, tienes varios errores en tu contabilidad, lo cual amerita multas graves, pero te vamos a dar chance, te vamos a dar un tiempo de gracia para que ordenes todos tus errores, te pongas a cuenta, pagues lo que tengas que poner, corrijas tus libros, ¿verdad? Tu contabilidad sea ordenada correctamente. Te damos esa gracia de 6 meses. En 6 meses lo puedes hacer, ¿verdad? Si la gente es sabia e inteligente, que va a aprovechar la gracia para ponerse a cuentas con la Hacienda, ¿verdad? Bien todo, cuadrar todo, pagar lo que deba que pagar. Y de esa manera, cuando presente su declaración fiscal, no va a haber ningún problema, ¿verdad? Algo más o menos así es la dispensación de la gracia en la cual la humanidad está, ¿verdad? Desde que Cristo Jesús regresó a los cielos, empezó la obra de evangelismo, ¿verdad? La obra en la cual se evangeliza, se predica el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, se les invita a que se vuelvan a Dios, a que se arrepientan, se les invita a que crean en Jesús como el único y suficiente Salvador, como el Mesías Salvador establecido por su Padre, por el Padre Celestial, y que vengan a los pies de Jesucristo para que se entreguen a Él, y de esa manera Cristo Jesús los pueda perdonar, los pueda salvar del pecado y les pueda dar vida eterna, y les haga nuevas criaturas. Y eso es la dispensación de la gracia. Pero esa gracia, esa dispensación de la gracia o ese tiempo de gracia tiene una fecha de caducidad de acuerdo a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, porque un día, la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios va a regresar de los cielos donde está ya, ¿verdad? Ya está haciendo varias cosas, está preparando todo para el futuro, para la eternidad. Pero va a regresar, y cuando regrese, la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios vendrá a sentarse en su trono de gloria y juzgará a las naciones para dar a cada quien lo que ameriten sus obras. ¿Sí? Lo que ameriten sus obras y su decisión que hayan tenido con respecto al Evangelio de Jesucristo. Y hay algunas citas bíblicas que hablan con respecto a esto, como por ejemplo Mateo capítulo 26, versículo 64, donde en la Nueva Traducción Viviente lo expresa así, dice, Jesús respondió, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre, o sea, se refiere al Mesías, a Cristo Jesús, a él, y se verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. ¿A qué vendrá?
a juzgar a las naciones, al juicio final, ¿verdad? Juan capítulo 5, versículo 22 y 23 dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre que lo envió. O sea, que dice aquí, el mismo Hijo de Dios dice que el Padre le ha concedido toda la autoridad para emitir el juicio de las naciones, juicio para gracia, bendición, redención, perdón, como para castigo, maldición y condenación eterna. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso, y todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y todos los que conocemos el contexto, dice que los que están a la derecha entrarán a la gloria del Padre, ¿verdad? Pero que los que sean puestos a la izquierda irán a la condenación, al juicio y a la condenación y perdición eterna en el infierno, en el lago de fuego que arde con azufre, ¿sí? Que es el tormento eterno. Algo que es real, algo que es de mucho cuidado, es algo de lo cual debemos de tenerle mucho temor, yo diría terror, ¿verdad? Para que no hagamos cosas que podrían afectarnos para la eternidad. Porque una vez que pasemos a la eternidad, si pasamos y entramos a la gloria de Dios por haber creído en Jesús, habernos entregado al Hijo de Dios y haber permanecido fielmente obedientes al Hijo de Dios hasta el final de nuestra vida, cuando partamos de este mundo o Cristo Jesús regrese y arrebate a la iglesia, nos llevará a su presencia, pero aquellas personas que hayan creído en Él, pero hayan sido infieles al Hijo de Dios en algún momento de su vida y se hayan vuelto rebeldes y desobedientes, o bien escucharon el Evangelio de la salvación por la fe en Jesús y lo rechazaron al Hijo de Dios para no obedecerlo ni someterse a Él, esos irán a la condenación eterna. Y ya no habrá salida de ese lugar. Y bueno, mire, Dios es bueno siempre y nos habla en todo tiempo, nos da sus advertencias para que tengamos temor y cuidado de nuestra vida espiritual. O sea, porque miren, no, hay veces que hay gente que piensa, ¿verdad? La gente piensa que todo lo que existe es lo único que existe es en este mundo, ¿verdad? Y que no hay más allá, o sea, más allá de este mundo no hay nada, y una vez que mueras ahí se acabó todo, ¿verdad? O hay gente que dice, bueno, sí creo en un cielo, en un mundo más allá, pero no creo que haya castigo, no creo que haya juicio. Hay sectas como por ejemplo los testigos de Jehová y los adventistas, que dicen que habrá gloria, ¿verdad? Gloria eterna, pero que no habrá infierno, o sea, no habrá castigo, sino que ellos manejan una herejía que se le conoce como el aniquilacionismo, o sea, de aniquilación, y que los malos simplemente van a dejar de existir. O sea, el que fue malo, perverso, de acuerdo a la ley de Dios, a la justicia de Dios, pues va a dejar de existir y por lo tanto ya no va a sufrir, no va a tener conciencia de nada, sino va a desaparecer. Y eso no es bíblico. Dios habla de una responsabilidad, Dios habla de un juicio y condenación por esa responsabilidad y Dios habla de un castigo eterno por esa rebelión contra la voluntad del Señor, contra la voluntad de Dios. Y Dios es muy claro en su palabra. Hay gente que piensa también, ¿verdad?, que cree en falsas esperanzas teológicas y doctrinales como el calvinismo. El calvinismo tiene el quinto punto, se le conoce como la perseverancia de los santos. Y se enseñan algunas cosas en ese punto, por ejemplo, que si la salvación no se recibe por obras, como dice Efesios capítulo 2, tampoco se puede perder por obras. Y enseñan que una vez que has sido sellado con el Espíritu Santo nunca te puede ser quitado, cosa que no es cierto, porque si se lo quitó a Saúl, se lo puede quitar a cualquiera, ¿eh? Dios puede decir, piensan que tu nombre no puede ser borrado del libro de la vida. Y Apocalipsis 3, versículo 1 al 6, en el mensaje de la iglesia de Sardis, el Señor enseña que sí puede borrar el nombre de alguien del libro de la vida, o sea, y con eso pierde su salvación, pierde su ciudadanía celestial. Y obviamente, ¿dónde vas a ir a esa gente? A la perdición y condenación eterna. ¿Sí? Y otra de las cosas es que el calvinismo, la perseverancia de los santos calvinistas,
Enseña que una vez que eres salvo, siempre salvo y jamás y nunca vas a perder la salvación. Y hay algunos pseudoteólogos de ese movimiento, como por ejemplo el difunto John MacArthur, que decía que si tú eres predestinado para salvación y una vez que eres salvo, nada, absolutamente nada de lo que hagas te puede quitar la salvación o puedes perder la salvación. Inclusive si te pusieras la marca de la bestia, no perderías la salvación. Y eso es algo herético, antibíblico, porque la palabra de Dios dice que el que se mantenga firme al testimonio de Jesús, aún te lleven a la cárcel o aún te lleven al martirio o a la muerte, dice que el que permanezca firme hasta el fin, ese será salvo, pero que el que se dejare poner la marca de la bestia, ese obviamente su nombre será borrado del libro de la vida, ¿verdad? O sea, eso habla de condenación, eso es lo bíblico. Dios es muy claro en su palabra y dice, por ejemplo, en algunas escrituras con respecto a esto, en Juan 15, versículo 1 y 2, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. El padre, cuando ve que alguien no da fruto espiritual, o sea, no avanza, no quiere avanzar, no quiere avanzar, no quiere cambiar, no se quiere santificar, purificar, etcétera, etcétera, dice que el padre corta a la persona. Y eso habla de ser desechado. Ezequiel capítulo 18, versículo 24 dice, sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Esto es la justicia de Dios. En base a esa justicia, también obviamente habrá un juicio para castigo y maldición. Y por último, quisiera terminar con algo que yo llamo el juicio de bendición o juicio para bendición, porque Dios también cuando juzga a las personas, juzga sus buenos actos, sus buenas obras, su rectitud, su integridad y su permanencia fiel en la obediencia al Señor. Dice el Salmo capítulo 18, versículo 20 al 27. Dice, el Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, o sea, a su pureza, habla aquí el salmista, ¿verdad? Pues he andado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno ni me he apartado de mi Dios. Presente tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos, he sido íntegro con él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Tú eres fiel con quien es fiel, irreprochable con quien es irreprochable, sincero con quien es sincero, pero sagaz con el tramposo. Tú das la victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros. El Señor en su tiempo, escuche, si usted ha sido fiel con Dios, ha sido fiel con el Señor Jesucristo a lo largo de mucho tiempo, muchos años, y ha permanecido ahí, y usted ha visto malvados y perversos dentro y fuera de la iglesia ir y venir, prosperar, subir, bajar, ¿verdad? Y no les ha pasado nada, y usted que ha conservado su justicia, ha conservado su integridad, su pureza, la limpieza de sus manos, no ha visto todavía pues la bendición, ¿verdad? Porque a veces la bendición está delante de nuestros ojos y no la vemos, pero como decimos, como que háblame Señor, ¿no? Como que, mira, he sido íntegro, como decía Sat, ¿de qué me vale guardar mi integridad, ¿verdad? O decía Job, pero en su tiempo, en su tiempo, en su tiempo, el Señor en su acaudalada y bienaventurada gracia, compasión y misericordia y favor, le bendecirá amplia y profundamente por haberse mantenido en todos sus caminos. Puede ser que sea en este mundo, lo pueda usted ver en este mundo y después lo verá allá en la gloria eterna, o puede ser que nunca, aparentemente nunca lo vea en este mundo, pero sí un día lo va a ver cuando le permita entrar, el Padre le permita entrar delante de su presencia, el mismo Hijo de Dios, el mismo Señor Jesucristo, le permitirá entrar en la gloria de Dios y como siempre lo he dicho, la mayor bendición que un ser humano puede tener no es entrar al cielo, sino es poder estar cara a cara con Dios, cara a cara con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial ahí, verlo cara a cara y deleitarnos en su presencia. Nunca he visto esto que le estoy diciendo, nunca he visto a Dios cara a cara, pero yo me supongo que ha de ser el evento, la experiencia más maravillosa
preciosa y gloriosa que puede haber y que pueda experimentar un ser humano. Yo no demerito que el cielo sea una bendición, pero yo creo que por encima de eso está Dios. Porque si el cielo, ¿verdad? El paraíso celestial es hermoso, más hermoso ha de ser Dios, ha de ser el Padre, más hermoso ha de ser contemplar al Hijo cara a cara, igual de hermoso y más hermoso es contemplar al Espíritu Santo cara a cara. Que aunque algunos dicen que el Espíritu Santo no tiene cuerpo, no es cierto. La Biblia no dice que no tenga cuerpo. Se ha manifestado a través de figuras, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, como es el Espíritu Santo y los ángeles también son espíritus, por ejemplo, debe tener una forma definida, un cuerpo, y algún día los vamos a ver cara a cara, y esa será nuestra mayor bendición, verlos a cara por primera vez y el resto de nuestras vidas, y aparte de eso, disfrutar del paraíso celestial, un lugar donde hay paz, donde no hay más tristeza, llanto, sufrimiento, enfermedad, muerte, donde todo es gozo, todo es alegría, todo es felicidad eterna, amados hermanos. Que Dios me los bendiga mucho, amados amigos y hermanos, y en este día, ¿verdad? Les animo a que si creemos en Dios, en la gracia, la misericordia, el favor de Dios, creemos que eso es cierto, también creamos que Dios es santo, es justo, y que también emite un juicio que generalmente es juicio para castigo, disciplina y destrucción y condenación. Tengamos mucho cuidado de cómo nos relacionamos con nuestro Dios, no vivamos solamente de un lado de la balanza ni del otro, ¿verdad? Sino vivamos equilibradamente con Dios, equilibradamente con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Y el que vive equilibradamente con Cristo Jesús, automáticamente vivirá equilibradamente con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo también, el cual también es Dios, es un ser divino. Y de esa manera, si nos mantenemos, con la ayuda del Señor, si nos mantenemos fieles y firmes hasta el final, un día disfrutaremos de, como acabo de mencionar, de la mayor gloria y bendición que podamos recibir, estar cara a cara con Dios y poder entrar al paraíso celestial. Que Dios me los bendiga mucho, tengamos mucho cuidado de no pasar por alto estas cosas que están en su palabra, en la palabra del Señor, y que a su vez esto, ¿verdad? Contemplar esto, tener temor del juicio de Dios, para andar en sus caminos constantemente, nos ayudará a tener una excelente relación con Dios, ¿verdad? Con nuestro Señor. Y de ello va a depender nuestra suerte, tanto en este mundo como en la eternidad. Que Dios me los bendiga mucho a todos aquellos amados amigos y hermanos que nos estén viendo y nos hayan estado viendo hasta este punto. El deseo de mi corazón, como siempre lo he dicho, es que Dios les bendiga a lo largo de esta semana, les ayude, nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, nos prospere en toda la obra de nuestras manos, que en su infinita misericordia nos ayude a salir adelante de nuestras dificultades, nuestras penurias, ¿verdad? Y que a su vez provea poderosa y rica y poderosa y abundantemente de todo lo que necesitamos para nuestra existencia en este mundo, hasta que Él regrese por nosotros o bien nos llame a su presencia. Que Dios les bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida tarde. Si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos próximamente en la reflexión bíblica de este miércoles por la noche. Bendiciones para todos y excelente tarde.